El énfasis en ese repunte del 7,9% del mes de febrero que conocíamos en Estados Unidos. Con todas estas referencias, saludamos a Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pablo, muchas referencias. Entonces, ¿por dónde empezamos a atajar el mensaje del análisis, de la reflexión que hacemos de esta semana? Bueno, el marco ya conocemos cuál es, una incertidumbre muy grande respecto a la evolución de la guerra. Tan pronto se intuye alguna potencial solución diplomática o acercamiento de posturas, el mercado lo celebra con subidas fuertes, como ocurría hoy a última hora de la mañana. De la misma manera que cualquier noticia de avances de tropas, de que no se respetan los pasillos humanitarios, etcétera, pues se celebra negativamente, ¿no? Por desgracia, esto es un tema casi político. Tenemos muy poquito insight, no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir. Nadie tiene la más mínima idea de si vamos a ir a mejor o a peor. Con lo cual, la volatilidad en los mercados yo creo que está garantizada. Por el lado de los datos, que sí es lo que podemos controlar, pues hemos visto publicarse datos de inflación durante toda la semana muy malos. En el caso de Alemania se sitúan 5,5%, en el caso de España 7,6%, en el caso de Estados Unidos 7,9%. Son datos que hay que remontarse 35 o 40 años para ver algo similar. Y no hay que olvidar pues, que esto le mete mucha presión a los bancos centrales. El jueves tuvimos al BCE. Christine Lagarde básicamente lo que defendió a capa y espada era que no estaba cambiando mucho el discurso, pero todo el mundo dio por hecho que sí estaba cambiándolo. Básicamente lo que vienen a hacer es acortar la vida del programa de compra de bonos APP. Ya sabemos que el programa PEP de emergencia tenía como fecha de caducidad en marzo, los llevamos sabiendo ya muchos meses, pero nadie sabía cuánto se iba a estirar el programa más estructural que lleva con nosotros desde el año 2015, que es el programa APP, y dejó bien claro cuáles son sus intenciones. 40 billones o 40.000 millones de compras durante el mes de abril, 30.000 millones durante el mes de mayo, 20.000 durante el mes de junio, y a partir de ahí abre la espita a que si no remite la inflación, pues acabarán con el programa completamente. Y en toda su frase, desde hace ya muchísimo tiempo, dicen que solo cuando acaben las compras de bonos podrían subir tasas de interés. Por tanto, lo que han dejado ahora es una ventana de casi 6 meses este año en los que podrían actuar en el caso de que la inflación no remita. Algo que parece muy probable porque ellos mismos acaban de revisar el dato de inflación, la proyección, desde cotas de 3,2 a 5,1. Es una subida brutal, ¿no? Que es cierto que afecta a la guerra y que evidentemente no es que busquen una excusa, es que es muy difícil, pero es que llevan errando el cálculo, la previsión de inflación desde hace un año. Y esa es la situación, ¿no? Más tensión monetaria, más retirada de estímulos de forma más rápida, al menos sobre el papel. Si la inflación evidentemente colapsase, pues no haría falta, pero es que viendo los precios de la energía, viendo los precios de los alimentos y viendo que todavía en los datos de inflación no está recogido el impacto de la guerra, pues se antoja prácticamente imposible que ese escenario se vaya a producir. Por cierto, Pablo, pasando de lo que ha ocurrido con el Banco Central Europeo esta semana a lo que podría ocurrir la semana que viene con la Reserva Federal. El martes va a arrancar esa reunión de 2 días de política monetaria de la FED. El miércoles a las 8 conoceremos el veredicto, 8:30 hora española de la tarde. Vamos a tener a Jerome Powell con su discurso, una reunión en la que poníamos todas las miradas de cara a que sea el arranque oficial de ese periodo de subida de tipos de interés. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se van a confirmar lo que estaba descontando el mercado? ¿Podríamos tener algún tipo de sorpresa en medio del conflicto geopolítico en el que nos encontramos? De nuevo estamos con una situación tremendamente complicada para los bancos centrales porque esto tiene un nombre, ¿no? Un nombre que es muy feo, se llama estanflación. Cuando tú ves desaceleración económica y simultáneamente subida de precios, pues es una de los entornos más difíciles de gestionar para la política monetaria, porque si intentas fortalecer la economía que se está desacelerando, provocas más presiones de inflación. Si por el contrario intentas atajar
las presiones inflacionistas lo que provoca es una mayor desaceleración económica. El otro día, sin ir más lejos, Janet Yellen, antigua presidenta de la Reserva Federal, que actualmente es secretaria del Tesoro en Estados Unidos, dijo que confiaba en que la Reserva Federal tuviese mano izquierda como para poder frenar las presiones inflacionistas sin generar una recesión. Pero fíjate lo que estamos hablando de que crecemos en Estados Unidos a un ritmo de 5 y pico y están hablando de que no entremos en recesión, con lo cual, entre medias, hay una lectura muy obvia, va a haber una desaceleración económica muy grande. ¿Que acabe siendo una recesión o no? Pues evidentemente dependerá mucho de cómo evolucione este conflicto, pero hoy por hoy creo que cualquier inversor debería tener en la cabeza que nos vamos a enfrentar a pérdida de crecimiento económico a marchas forzadas durante los próximos trimestres, revisión de resultados de empresas a la baja, porque están muy ligadas al crecimiento económico y los costes que estamos viviendo, tanto salariales en Estados Unidos como de materiales, va a erosionar los márgenes de beneficio, sin contar ya con el write-off que muchas empresas van a tener que hacer de sus negocios en Rusia, que se han suspendido directamente y van a tener ahí pues un coste que gestionar y una falta de ingresos. Todo eso es muy negativo, en mi opinión. Y luego, mientras tanto, tenemos la necesidad de, como dices tú, empezar a subir las tasas de interés. En el mercado lo que hay cotizado al 100% es que va a haber una subida de 0,25%, porque incluso Powell fue lo que de alguna manera garantizó en su última comparecencia entre el Congreso y el Senado. La sorpresa de haberla sería que venga con una subida mayor de 0,50, ¿no? Algunos miembros de la Fed, como Bullard, sí sostienen la hipótesis de que deberían empezar muy agresivos para que para junio más o menos tengan los tipos de interés en el 1%, y eso les daría cierto margen de maniobra, ¿no? No hay que olvidar que con 7,9 de inflación y a falta de ver cómo impacta la crisis la crisis de guerra que se está generando, ¿no? Que está provocando subidas muy fuertes en los precios, el dato próximo de inflación en Estados Unidos puede ser terrorífico. El último dato, la gran subida, no era por energía, era por vivienda, por alimentos y por transporte. Con lo cual, un panorama muy complicado. Y yo creo que sí, este es el pistoletazo de salida a la retirada de estímulo monetario. La gran pregunta que nos hacemos es a qué velocidad se va a producir, ¿no? Y ahí es donde pueden surgir las sorpresas. Pero habría que contar con que no va a ser 1, 2 o 3 subidas, sino que va a ser 4, 5 o 6 subidas de tasas de interés a lo largo de 2022. Pues Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, muchísimas gracias por el análisis y nos quedamos precisamente con esa cuestión, a qué velocidad se va a producir esa retirada de estímulos, el momento en el que actúen los bancos centrales, el tiempo preciso va a ser muy importante. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Igualmente, que vaya muy bien.